Antes de comenzar, quisiera hacerles un aviso de discrecionalidad. Las noticias que vamos a tocar hoy, la verdad, no son vamos a tocar noticias fuertes, pues lo que quiero decir, por lo que me gustaría avisar que este programa, el programa de acontecer del 1 de noviembre de 2020, se requiere de cierta discrecionalidad para las noticias que vamos a comentar y agregar que lo que estamos comentando en estas sesiones de acontecer son pues una manera de ver hacia la Biblia las circunstancias, acontecimientos y noticias que suceden en el mundo en el que vivimos y que estamos pues siendo testigos todos en este momento, pero es una interpretación personal, para lo cual yo te pido que solamente pues lo manejes con discreción y que además lo consultes con tu maestro o con tu pastor. Si es que tú eres de otra iglesia y tienes un pastor, por favor consulta todo esto con él y toma en cuenta a tu maestro. Habiendo dado este anuncio que era importante para mí avisar sobre la discrecionalidad y de este acontecer del día de hoy, pues me gustaría comenzar con esta noticia de Francia, de este suceso. Lo que ustedes están viendo en la pantalla ahora es el tweet, es la cuenta del presidente Macron. Es un personaje que está tomando un liderazgo muy impresionante en este momento en el mundo. Macron, el presidente de Francia, hizo un funeral en honor a un profesor de historia de una preparatoria de las cercanías de París, el señor Samuel Paty, que tú estás viendo en este momento esta fotografía que es de la Universidad de la Sorbona en París, donde él está haciendo un funeral, está dándole las pompas fúnebres de honor a una persona que se convirtió en un héroe, porque justamente este maestro de historia, este maestro en la preparatoria, durante los últimos 15 días, esto pasó hace aproximadamente 15 días, en las afueras de París, él iba a hablar de la libertad de expresión que hay en Francia y tomando en cuenta lo que es el mundo islámico, dijo a sus alumnos: oigan, si aquí hay algún musulmán, porque como te lo he comentado, Francia y mucho en Europa está lleno de mucha gente musulmana. El problema de Francia, de la religión musulmana, es que hay, digamos, países con un fundamentalismo muy arraigado que desafía el orden legal del mundo, del resto del mundo. Sabiendo esto, el profesor en una clase normal con 20 alumnos dijo: oigan, si hay aquí algún musulmán, con toda confianza, por favor, quiero decirles que voy a tocar temas sensibles. Por favor, les pido que ni siquiera tienen la obligación de quedarse. Lo que él publicó lo que él comentó fue la libertad de expresión que hubo hace 5 años. Tú recuerdas esta editorial de política, como de crítica política fuerte. Charlie Hebdo publicó unas caricaturas del profeta Mahoma, a lo cual el profesor simplemente hizo referencia a la libertad de expresión que había, que esto hace 5 años costó la vida de 17 personas de la editorial, porque un grupo islamista entró a la editorial y mató a muchísima gente y además hirió a otros tantos. Resulta que este joven, uno de los jóvenes estaba ahí en la clase, sale, le cuenta a su papá, el padre va y habla con el director de la escuela. El director de la escuela, como era de esperarse, le da la razón al profesor y le dice que en Francia hay libertad de expresión, que él no le ve ningún problema. Y bueno, el caso es que el papá sube a su cuenta de Facebook el nombre del profesor, la clase que daba y lo que él, a su parecer, no debería de suceder. Y él puso en su cuenta de Facebook, el cuenta de este padre de familia, puso que esto no debería de pasar y que no se debería de permitir. Acto seguido, un joven chechén de 18 años, exiliado en Francia, que desde mi punto de vista, este es otro fruto del islamismo fundamentalista, que seguramente inclusive tenía como herencia de ISIS, pero ya vivía en Francia,
va a la preparatoria, busca al profesor, pregunta por él, pues dicen, pues es él, y sin más, lo degolla. Le corta la cabeza, y no es solamente esto, sino que en su propia cuenta de Twitter y de Facebook de este niño, coloca la foto donde aparece con... Entonces todo Francia estaba conmovido. A mí me tocó eso, estar allá cuando esto pasó, y el presidente justamente hizo este homenaje al día siguiente en honor de este profesor. La siguiente imagen que tú vas a ver justamente es la portada de esta revista famosa que es Le Point, donde aparece este hombre. Esta revista es de la semana pasada. Es este joven que murió degollado por este muchacho. Y bueno, fue noticia de primera plana en todo el país. Estaba todo Francia conmovido, y por supuesto que el presidente hizo honor a la libertad de expresión que hay en Francia, a la libertad que hay en las universidades. Y a raíz de esto, hace 15 días le costó la pérdida de muchos musulmanes en Francia, donde declararon abiertamente que el siguiente para ser decapitado iba a ser el presidente. Inclusive el presidente de Turquía, Erdogan, hizo unas declaraciones fuertísimas en contra de Macron, donde dice que había perdido la cabeza. Ya de entrada lo daba por perdido y que necesitaba ayuda psicológica. Esto fue ya presidente de Turquía contra el presidente de Francia. El mundo islámico, te voy a decir qué es el mundo islámico. Mira, ve este mapa, por favor. Este mapa que tú estás viendo en esta imagen es el mapa del mundo islámico, para que tú te des cuenta de la cantidad de países que ostentan esta creencia. Y yo no quiero decir que esté mal, o sea, de entrada yo no quiero hablar en contra del Islam, por supuesto que no. Hay muchísima gente increíble, preciosa, que cree en Mahoma, ¿no? Como yo no tengo por qué criticarlos por eso. Se entiende que el Islam, todos aquellos países que pertenecen donde la religión mayoritaria es el Islam, son los musulmanes, y todos los países que tú estás viendo en este mapa son musulmanes. Es una cantidad muy importante de países que, por cierto, rodean todos a un pequeño estado que es Israel. En algunos países se encuentra la monarquía absoluta, como por ejemplo Arabia Saudita. Por ejemplo, Marruecos es una, no entiendo bien, como monarquía democrática. Pero hay países como Turquía y Siria con regímenes teocráticos muy fuertes, y el más fuerte de todos yo creo que es Irán. Ahorita los mismos árabes le tienen pavor a Irán. En este mapa está recalcado con rojo Irán. Es un país grande, parece un gato. Si lo ves, es como un perfil de un gato sentado. Y bueno, ¿a qué voy con esta noticia? Mira, es tristísimo lo que estamos viendo, y yo quiero apuntar una cosa. Mira, están pasando tantas cosas tan rápido en este momento de nuestra vida que pareciera que nosotros no le damos seguimiento suficiente. Y como no sabemos todo lo que pasa y como no le damos la importancia a lo que pasa, simplemente dejamos que pase y pareciera que no pasa nada. Pero la verdad están pasando cosas muy fuertes. Desde mi punto de vista, y como yo veo aquí aplicado a lo que dice la Biblia, es que este islamismo radical va a provocar que se levante un líder mundial que prohíba todo tipo de religiones y creencias, de tal manera que se va a levantar, esto está en el capítulo 13 de Apocalipsis, se va a levantar de hecho, dos personajes que van a tender a tener el liderazgo político y el liderazgo moral, por así decir, del nuevo orden mundial al que se presente. Acuerda esto, mira, orden. Y por favor acuérdate esta palabra durante este programa: reorden, reordenamiento y orden. Pareciera que el mundo está sufriendo un reordenamiento. ¿Qué va a pasar? Que líderes como Macron, que empiecen a hablar en contra de un radicalismo religioso, van a empezar a perder como seguidores según en qué bando se esté parando cada persona. De tal manera que el líder mundial que surja va a pasar lo que dice Apocalipsis 13, que dice en el capítulo 13 de Apocalipsis. Si quieres, vamos a leerlo aquí.
el versículo 7 en adelante dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Hay un personaje que se le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Un nuevo orden mundial, un gobierno mundial, moral y político, que tenga autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación, obviamente etnias, religiones, creencias, culturas, todo está incluido aquí, y adorar en todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, y si alguno tiene oído, dice, oiga. Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento muy importante, de tal manera que este tipo de ataques no solamente son racistas, sino de fe, de creencia, donde los desata una creencia, en este caso porque aparentemente fue una agresión grosera hacia el profeta Mahoma, lo cual no era más que... Y mira, es que pueden decir cualquier cosa de Jesucristo y nadie levanta la voz, pero alguien dice algo acerca de Mahoma y matan a la persona que lo diga. En este momento, Francia está lleno de grafitis donde se amenaza al presidente de que sea el próximo a degollar. Esto va a pasar que cuando llegue el nuevo orden mundial, obviamente van a acabar con estas diferencias y van a querer que se acabe con todo tipo de religiones, lo cual está contemplado en el capítulo 13 de Apocalipsis, entre otros lugares que también está en la Biblia. Si tú conoces la Biblia vas a saber que esto es así. Bueno, la siguiente noticia, y voy a pedirte que veas esta portada de Forbes. El mundo esta semana, estos días, estos últimos 15 días, amaneció con esta noticia de que el Papa fue un shock públicamente, alejándose de todos los principios, ya no digas bíblicos, de todos los principios católicos. El Papa hace un shock al mundo diciendo que él ve que la unión civil entre parejas del mismo sexo es algo que se debe permitir, tolerar e incluir en el nicho de las familias. Esto es un shock porque te voy a decir algo. Yo creo que deberíamos de ver que si sacamos un poco la Biblia y metemos nada más las reglas de la Iglesia Católica, esto no está permitido ni siquiera en la Iglesia. Sin embargo, él como líder de la Iglesia está haciendo una declaración que rompe, que acaba con todas las tradiciones y con todos los fundamentos aparentemente que se habían concebido hasta la Iglesia hasta este momento. En este momento yo quiero quiero pasar a la siguiente fotografía. En esta fotografía tú vas a ver la cuenta de Twitter del Papa. Esta es la cuenta de Twitter ahorita de Papa. Su foto de perfil, si yo quisiera decírtelo, parecería más bien una fiesta babilónica que un culto de adoración a Dios. Si tú amplías la foto y ves, dices, no entiendo nada. Fratelli Tutti es la epístola que acaba de publicar el Papa. Fratelli Tutti, amigos todos, hermanos todos, amémonos todos, querámonos todos. No sé cómo quieras interpretarlo. Una encíclica estaba dirigida a la Iglesia Católica para marcar los fundamentos de la Iglesia. Sin embargo, en esta encíclica, él está haciendo una declaración a todas las personas que puedan acercarse, simplemente por acercarse. Él está mandando una propuesta como un poder ejecutivo donde él dice, deberíamos de crear, escúchalo bien, yo no lo digo, lo dice el Papa en la encíclica Fratelli Tutti, deberíamos de crear un gobierno mundial. Eso perfectamente va en orden hacia los acontecimientos bíblicos. Y bueno, dice que la solución para el hombre es el crear un orden mundial. Y yo estudio la Biblia y bueno, con toda humildad te lo digo, lo poco que conozca yo de la Biblia después de todo el tiempo que he estudiado la Biblia, para mí la solución del hombre es cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre llega a los pies de Cristo, se
convierte de sus pecados, entrega su vida equivocada y pecaminosa y busca a Dios. Ahora el Papa ya no presenta el arrepentimiento ni siquiera la conversión, ni siquiera habla de Jesús como la solución del hombre. Dice que la solución del hombre es un gobierno mundial para que ese hombre, ese personaje mundial, tenga poder ejecutivo donde eduque a todos a la igualdad y a la concordia, fratelli tutti. Y bueno, esto a mí nada más me deja como resultado que más bien habla de una doctrina masónica, doctrina humanista, más que pues la predicación del Evangelio sobre la cruz de Cristo. O sea, la solución para tu vida, quiero decirlo, es el arrepentimiento cuando llegas a los pies de la cruz y cuando Jesús dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y Él cambia las vidas. Entonces ahora ya no es una relación con Dios, ya no es tampoco una religión de Dios, ahora ya es un reordenamiento mundial. ¿Te acuerdas que te dije que guardaras la palabra orden? Ahora el Papa dice que hagamos un nuevo orden, reordenemos la sociedad, donde ya ni siquiera la religión y por supuesto la relación personal con Dios queda completamente fuera. Ahora me pregunto, ¿en qué momento tan coincidente está surgiendo esta propuesta? ¿Por qué surge de repente? ¿Por qué surge ahora? El Papa, quiero decirte que es de una corriente católica de lo que se llama jesuita. Para los que no sepan qué es jesuita, yo no sé mucho, pero sí sé que ser jesuita es uno de los más fuertes de la Iglesia Católica. Es una de las corrientes más, digamos, ortodoxas de la Iglesia. Que él lo diga como jesuita dentro de la Iglesia Católica y como líder de la Iglesia Católica, a mí se me hace algo muy, muy fuerte. Ahora, quiero aclarar, lo que tú estás viendo es Roma. Roma no es Jerusalén. Roma no es la Biblia. Roma es una imitación de la verdadera vida que dejó Jesús en Jerusalén, en Israel. Estoy hablando de que Roma no tiene nada que ver con la Biblia. De hecho, en la Biblia aparece Roma como la carta a los romanos y en algunos sucesos que cuando fue Pablo, el apóstol, a evangelizar y finalmente llegaron otros discípulos a evangelizar. Pero la Biblia se desarrolla en otro lugar, menos en Roma. Sin embargo, hoy pareciera que la cuna de la fe es Roma y quiero decirte que no, que Roma no tiene nada que ver con la Biblia, más bien ha querido imitar a lo que es el verdadero cristianismo. Bueno, en esta foto tú puedes ver que, ¿y a qué voy? Voy a la siguiente noticia sobre el Papa. Justamente dice, se permite, se tolera, amemos a los matrimonios del mismo sexo. Bueno, yo te voy a decir una cosa muy sencilla. Yo no puedo ver en la Biblia que esto esté conforme a lo que Dios dice. Dios, más que darnos una lección, inclusive maldice a los matrimonios del mismo sexo. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el Papa involucra a todos los seres humanos como hijos de Dios. Tú no eres hijo de Dios hasta que no te conviertes. Todos somos criaturas de Dios. Pero si te acuerdas de Balac y Balaam, él dijo una frase que yo quiero decirte ahorita, y lo dice en la Biblia. Yo no puedo bendecir a quien Dios ha maldecido. Hay una maldición establecida en la Biblia para este tipo de pensamientos y de comportamientos. Yo no quiero decir que estoy en contra, yo quiero decir que se deben convertir, tenemos que volver al arrepentimiento y tenemos que buscar lo que dice la palabra de Dios. Pero yo no puedo bendecir lo que Dios ha maldecido. Yo no ayudo a las personas a decirles que Dios las ama cuando lo que dice la palabra de Dios es precisamente que sí los ama, pero están rechazando la salida. Así es que esta no es ayuda para el mundo. No se puede ser amable con la gente cuando solamente busco ser amable para atraer seguidores, para ganar más y más seguidores. Eso es más bien mandarlos al infierno. Y esto es como malo. O sea, ¿cómo puedes querer ganar seguidores y pretender tener algo que
que va a perjudicar a otra persona con tal de que te vaya mejor a ti. Es preferible decir la verdad desde un principio. No podemos acomodar las cosas en contra de lo que Dios ha establecido. Y la verdad es que es un líder hoy que yo no tocaría. Tampoco quiero yo decir que voy a levantarme como los musulmanes en contra. No. Simplemente quiero decir que lo que dice la Biblia está sucediendo. Y justamente está la Biblia enfocada hacia Roma, de que en Roma va a suceder esto y está pasando. Y tú y yo somos testigos de esto y no podemos pensar que no está pasando nada porque están cambiando los principios fundamentales de nuestra sociedad. En la siguiente imagen, que creo que es lo que va a centralizar nuestra plática de esta tarde, estamos viendo la revista Time. La revista Time, que salió hace unos días también, donde, fíjate bien, dice el gran reset, el reacomodo, el reordenamiento. ¿Te acuerdas que dije que pensabas en orden? Va a empezar a cambiar el orden. Ya no vas a poderte reunir como quieras porque va a estar prohibido reunirte por el COVID. Va a cambiar el orden. Entonces dice el gran reset. Y claro, la pandemia ha provocado definitivamente que se destapen, que exploten, que arranquen muchos comportamientos nuevos. El reunirnos en línea, el reunirnos con sana distancia, el reunirnos con muchas restricciones, el reunirnos bajo la autorización de nuestros gobiernos. Y bueno, en esta nueva modalidad, las empresas, los comercios, las escuelas están tratando de encontrar ese reset. Ahora, quiero que veas con mucho detalle el mensaje subliminal de esta fotografía. Aparece el mundo con andamios, como que se está reordenando, como que se está restaurando, como cuando restauras un edificio que es una obra de arte, pones andamios y empiezas a restaurar la piedra, a limpiar el paso de los años. Bueno, en esta imagen aparecen puros profesionales montados en el andamio, pero hay una pieza que están colocando. Y me llama mucho la atención el mensaje, porque la pieza, no sé si ves dónde está. No está en Estados Unidos, no está en Sudamérica, no está en África del Sur, no está en Australia, está en donde está. Quiero que veas esta otra imagen. Y ahorita regresamos aquí a la portada. Mientras tú estás viendo la imagen del Time, quiero decirte lo que era el Imperio Romano del siglo I al siglo IV. La pieza que están poniendo en el mundo prácticamente es las dimensiones del Imperio Romano que existían cuando Cristo vivía. Esto está en la Biblia. Lo que me llama la atención es que tú veas el Imperio Romano que se está como reacomodando en el mundo y que tú veas que la Biblia dice que se va a levantar la última bestia y da los detalles de la bestia y se extiende Daniel, Mateo, Apocalipsis, por supuesto, pero curiosamente se está colocando el Imperio Romano o reacomodando el Imperio Romano o reordenando el Imperio Romano en el norte, en lo que es el área del Mediterráneo. La fotografía de la revista Time, tú lo puedes ver, abarca lo que es Portugal, España, Francia, Italia, Turquía, le da la vuelta al Mediterráneo y el norte de África y justamente lo ves en el mapa, lo que era el Imperio Romano en la época del 27 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Este foro que estamos viendo nos debe dejar a pensar muchas cosas, porque estamos siendo testigos del cumplimiento de la Biblia de una manera muy especial. Para mí esta noticia es como la noticia central de este mensaje de esta tarde de acontecer. Estamos viendo que en Europa están pasando cosas sin precedente. Yo tuve la oportunidad de regresar apenas hace 5 días de Europa y me está tocando ver aeropuertos vacíos, toques de queda. Quiero decirte que el toque de queda, por ejemplo, en París, que sucedió mientras yo estuve ahí, no había sucedido un toque de queda en París desde la Segunda Guerra Mundial. París no había vuelto a estar en toque de queda hasta la semana pasada, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Sí está pasando algo. Y
de alguna manera hay gente muy poderosa que seguramente está tratando de reordenar un nuevo orden mundial que venga desde Europa. Continuando con esto, vas a ver la siguiente noticia, que ahí en París hubo toque de queda, justamente en esta revista de Forbes. No solamente fue en París, sucedió también en Bélgica, sucedió también en España, en Alemania, en Italia. Y bueno, quisiera yo leer, no quiero ser amarillista, pero quiero leerte, estaba yo leyendo esta semana este versículo en Lamentaciones 1:1. Lamentaciones 1:1. Cualquier parecido a lo que estamos viviendo, escucha bien, dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Obviamente la Lamentación está hablando de Jerusalén cuando es tomado por el gobierno, la invasión de Babilonia. Pero me llamó la atención cuando dice cómo ha quedado sola la ciudad populosa. Bueno, las fotografías, si tú sigues, puedes ver en Google las fotografías de lo que es París, cerrado a después de las 9 de la mañana, donde la policía te podía detener si tú estabas afuera, es escalofriante. Pareciera que no, pero sí. No quiero decir que no, porque a la vez, claro, yo no tuve ningún problema, yo me voy a dormir temprano, yo duermo temprano, así es que yo no tenía problemas. Pero la vida de noche, todo este control de masas, y bueno, ya se extendió a toda la nación, porque en este momento se volvió a hacer el lockdown en toda Francia por un mes. Entonces, por un lado vemos eso, luego se repite en otros países de Europa, y en este momento Europa está otra vez en semáforo rojo. Están pasando cosas fuertes en Europa y no solamente este problema, se ha desatado una violencia en descontento de muchas cosas, como lo acabamos de mencionar también, este tema del racismo ideológico de culturas y obviamente pues el problema económico, la situación. Lo que me llama la atención de Europa es que son potencias y donde se vive de una manera, como dicen, tienen un buen nivel de vida. Pero qué curioso que tengan todas estas cosas materiales que les dan un muy buen nivel de vida, donde pueden acumular lo que quisiera cualquiera para poder vivir cómodamente en una sociedad, y resulta que surgen ideologías que hacen que la gente no viva satisfecha. Me llama la atención que teniendo todo, no tienen paz. Y como dice Jesús, ¿de qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? Hoy en día yo te diría, ¿de qué sirve vivir en Europa, tener todo lo que quieras y no vivir en paz, no vivir feliz? Hace un par de días nos amanecimos con esta otra noticia, un sismo de magnitud de 7 en el mar Egeo que afectó las costas y las ciudades de Grecia y en especial la ciudad de Turquía de Izar. Quiero decirte que la ciudad de Izar, en Turquía, la que fue una de las más afectadas, es la ciudad de Esmirna. Está referida en Esmirna a la iglesia de Esmirna en el capítulo 2 de Apocalipsis. No tiene nada que ver con el temblor, simplemente que hago la referencia de que está actualmente las ruinas de la ciudad bíblica de Esmirna están en la actual Izar, que acaba de ser sacudida por este terremoto. Y bueno, estas imágenes que tú estás viendo de lo que acaba de suceder nos sigue haciendo referencia a que Jesús en los últimos tiempos, en los capítulos 24 y 25, junto con todo lo que dice el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento sobre los tiempos del fin, habla de oires de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos. Y bueno, yo no quiero ser amarillista, pero sí debo decirte que sí están pasando cosas. Y Dios dice, clama a Dios, busca a Dios, para que cuando sucedan estas cosas, tú estés cubierto por la mano de Dios, protegido por la mano de Dios. Pasando ya más al Medio Oriente, esta noticia tiene que ver con este alto funcionario de la autoridad palestina.
Este hombre, si tú te has fijado, lo has visto, no puedo pronunciar, está escrito, pero este hombre ha figurado mucho en las noticias. Es un hombre que ha hablado muy mal ahora con estos acuerdos de paz que se han firmado últimamente en Israel, y ha dicho que no está de acuerdo. Es un hombre que está en pie de guerra, literal, en asociación con la Palestina, con la Franja de Gaza, con la Cisjordania, pero inclusive yo diría que hasta tendría nexos con las ramas radicales del Hamas y del ISIS, no, sobre todo con el Hamas. Pero bueno, el caso es que está hospitalizado por COVID, pero ¿qué creen? Se tuvo que ir a Israel a atender. Entonces, curioso que Israel le brinda la mano, le tienda la mano a una persona que evidentemente quiere, en el fondo, acabar con Israel. No pude encontrar en qué condiciones se encuentra ahorita, pero supongo que está bien, porque de otra manera ya se hubiera dado a conocer que le hubiera pasado algo mayor. La siguiente noticia, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero esta semana la ONU quitó un embargo que había sobre Irán, un embargo nuclear. Oigo esas cosas y parecen fuera de... Embargo nuclear había un embargo sobre Irán. La ONU acaba de levantar ese embargo, lo cual hace que Irán nuevamente, bueno, pues ni bien le quitaron el embargo, él ya está operando nuevamente los famosos fábricas, túneles, depósitos donde se están armando las armas nucleares en el Medio Oriente. ¿Dónde están armando las armas nucleares que yo creo que tendrían un peligro? Es en Irán. La Biblia dice que va a haber una confabulación entre Irán, Rusia, Turquía, Siria, y lo estamos viendo. Y bueno, estamos siendo testigos que justamente la ONU acaba de levantar este embargo, y si tú lees la noticia, como lo dice aquí, la noticia alerta de que hay un peligro latente si Irán sigue conservando las armas nucleares, no solamente en contra de Israel, sino contra toda la comunidad árabe que rodea a Israel y que rodea a Irán. Es una pena tremenda, porque desde que entró el régimen de los ayatolá a Irán, hace aproximadamente unos 40 años, no me acuerdo bien la fecha, donde huyó el Shah. ¿Se acuerdan ustedes del Shah de Irán, que vino, inclusive vivió en Cuernavaca aquí? Irán era amigo de Israel, en aquel entonces se llamaba Persia, y la cultura persa e Israel se llevaban, pero estaba profetizado que se iban a convertir en enemigos. Y estamos viendo que esa gran enemistad, que no es de Israel hacia Irán, sino más bien de Irán hacia Israel. Allá en Israel, hoy, 1 de noviembre, quiero decirles que es día hábil, es primer día de la semana, es después del Shabbat, el día domingo es su primer día de la semana, y quiero decirles algo, este video que estás viendo ahorita es sobre la vacuna. Así que hoy, 1 de noviembre, es primer día de la semana laboral en Israel, y ¿qué creen? A partir de hoy, de hecho, ya se hizo, nada más que no pude yo traer la fotografía, pero lo vi, uno de los jóvenes que se ofreció como voluntario para que la vacuna de Israel fuera probada sobre humanos. Así es que hoy la vacuna se aplicó por lo menos a 2 personas como pruebas ya sobre la vacuna que ha desarrollado Israel para la lucha contra el COVID-19. Yo no puedo cantar ni echar las campanas al aire diciendo que esto es pues ya definitivo, que ya se encontró la vacuna, pero es un avance muy grande. Quizá la carrera contra el virus a favor de la salud de la vacuna todavía faltan muchos días y años, pero hoy empezó esto, hoy se dio. Hablando de Lamentaciones, yo también leí este versículo en el capítulo 4, versículo 17, que dice: aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro.
En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Siempre el hombre quiere tener salidas del hombre y buscar soluciones del hombre. La Biblia lo dice claramente. Obviamente estoy haciendo uso de un pasaje que tiene que ver con Jeremías, con Jerusalén en 586 a.C. Pero qué fuerza cobran esas palabras cuando dice: aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro, y en nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos en las calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque nuestro fin llegó. Pues yo no sé si llegó nuestro fin, la verdad. Solamente dices: Oscar, ¿qué onda contigo? No, yo no creo que llegue el fin de ninguna manera si Dios no lo quiere así, pero de que se están cumpliendo profecías de la Biblia y la estamos viendo ante nuestros ojos, definitivo. Y por último, pasado mañana 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos. Si tú ves esta noticia, justamente invita a las personas a ir a votar. Pero además, que votes orando. Como creyentes creo que tenemos que vivir así. Hacer todo orando. Esta es la salida, esta es la solución. Buscar a Dios primero. Busca a Dios. Así es que ciertamente la característica de que Estados Unidos ha sido una nación que ha llegado a donde está, porque es evidente que ha dejado desde sus fundamentos, desde sus orígenes, bien enfocados sus principios sobre la increíble palabra de Dios. Dios ha bendecido a los Estados Unidos todos estos años porque se ha construido esa nación con hombres y con mujeres de fe. Por ahí, en muchas partes de sus elementos del día a día, tú puedes ver en su himno, tú puedes ver en sus billetes la frase de: en Dios confiamos. Y bueno, ese Dios es el Dios de la Biblia, es el Dios en que tú y yo tenemos que confiar. Obviamente yo no quiero decir que son unos santos, ¿verdad? No, pero sí pienso que cuando nos acercamos hacia los principios de la Biblia y fundamos todo lo que hacemos en ellos, nuestra vida empieza a florecer. Hemos visto florecer a nuestros vecinos del norte y hay una razón muy especial. Es una nación de oración, es una nación donde se permiten las escuelas orar, donde los principios de la palabra de Dios han estado ahí desde un principio, se han respetado, se han valorado, y cuando no los han cubierto, han sufrido las consecuencias. Y bueno, por último, esta última noticia que tiene que ver con el presidente Donald Trump, acaba de anunciar, ya no le dio tiempo, pero quiero yo como adelantártelo. Él dice que por lo menos 10 países más se van a alinear a la firma del Tratado de Paz. Quiero decirte que en toda la historia de los presidentes de Estados Unidos, el presidente Trump es el único presidente que no ha ido a la guerra en sus 4 años que lleva hasta ahorita. Y él, por el contrario, ha firmado más acuerdos de paz que ningún otro. El acuerdo anterior con Egipto e Israel lo firmó Carter, y después el de Jordania con Israel lo firmó Clinton, y ahora él, en un espacio de unos cuantos meses para acá, ha firmado 3 países. Eso es muy representativo para cuando tú ves que el Medio Oriente ha estado siempre en guerra. Yo siempre decía, cuando hemos ido, yo he tenido oportunidad de estar 10 veces en Israel, y yo siempre decía que la visita a Israel es ir a una olla express, porque en cualquier momento podían pasar cosas. Y lo vemos. Y Israel sigue en pie de guerra, sigue luchando, pero hay gente que ya está empezando a firmar la paz. Es muy significativo que estemos siendo testigos. Fíjate bien, estamos siendo testigos de firmas de acuerdos de paz que no ofrecen nada a cambio. Es paz a cambio de paz. Los acuerdos anteriores eran paz a cambio de territorios. En este momento es paz a cambio de paz, porque para
bendecir a ambas naciones y que ambas se fortalezcan y salgan adelante. Esto tiene que ver con Ezequiel 38, donde dice que cuando venga la gran tormenta sobre Israel, va a venir sobre una nación que habita confiada y tranquila, sin cerrojos en sus puertas. Te lo dejo a tu criterio. Te doy gracias por haberme acompañado esta tarde. Espero que esta información te haya servido y te aliente a una cosa, a que sepas que tu refugio y el mío se llama Jesucristo. Las noticias no es para que nos dé miedo, las noticias es para que reconozcamos que hay una línea y una meta y una dirección a seguir, que está trazada en la palabra de Dios, está advertida por la palabra de Dios, y que lejos de generarnos temor, nos debería volcar a los brazos de Cristo en arrepentimiento, en humildad y en amor hacia Dios, para pedirle que sus brazos nos sostengan, nos cuiden, nos sanen y nos protejan. Dios te bendiga.